Queridos maestros, Entendido, entendido. Marcelo Vélez y Daniel Valladares, queridos maestros, queridos amigos de muchos años, del conjunto Ortiga, un gran conjunto chileno, y gracias por estar conmigo en esta segunda patita, en esa segunda parte de nuestra conversación entre músicos. Yo estuve volviendo a escuchar una y otra vez, y siempre con el mismo gusto, las grabaciones de ustedes, y tienen una serie de arreglos, de adaptaciones de canciones latinoamericanas muy bonitas, muy bien hechas, muy bien orquestadas, muy bien el trabajo instrumental, el trabajo de las voces. Pienso, por ejemplo, en esa canción ecuatoriana, ¿no? De Terciopelo, Negro. Terciopelo negro, guambrita, eso. Y Sí. también hicieron una canción muy bonita. Bueno, la primera vez que escuché Santiago Penando Estás, de Violeta Parra, fue por ustedes también. Un arreglo grandioso, muy fuerte, Sí. muy dramático. Ya la canción en sí es dramática, pero le ponen también una carga así muy fuerte. Por supuesto, todo eso trascendido por el arte, ¿no? Por la parte artística. Excelente. ¿De quiénes son esos arreglos? Esos son de Jaime Soto, que fue el creador y director del grupo Barroco Andino. Sí, sí. Y él trabajó, una vez que terminó el trabajo con el Barroco Andino en la Universidad Técnica, nosotros trabajamos con él. Él nos vinculó justamente a Luis Advis. Nosotros conocimos a Lucho Advis a través de Jaime Soto, porque ellos eran amigos. Ya. Él era alumno de Advis, ¿no? Eran amigos, ¿no? Eran quién amigos. estudió Jaime Soto? Jaime estudió en la escuela de la ISASH, se llamaba, del conservatorio, la secundaria, instituto secundario Ya, de la Universidad de Chile. ya. Donde hemos estudiado todos, ¿no? La Facultad de Artes. Claro, claro. Y ¿Con quién estudió? él después estudió composición, pero no terminó, como muchos de nosotros. Ya. Yo terminé mis estudios en el conservatorio, pero no en la carrera de composición, sino que en la carrera didáctica, en Ya. pedagogía y en instrumento, en esas cosas, pero el grupo, casi toda la generación mía, la mayoría entramos a composición o pasamos por composición y después salimos por el otro lado rápidamente. Ya. Eso explica Eh, el nivel musical, la elaboración del trabajo de ustedes, magnífico. sí, difícil sí, porque había una militancia clandestina. Mira, yo empecé más o menos, bueno, Daniel también, empezamos alrededor de los 13, 14 años vinculados al folclore, aprendimos folclore, ¿Sí? aprendimos a tocar guitarra en relación al folclore. Luego nos pasamos de ahí a la academia clásica. Y resulta que cuando nos vinimos a Europa, conocimos a un par de chilenos que nos vincularon y a otros alemanes que nos vincularon a todo lo que es la música pop y trabajo de estudio. Y ahí toda la teoría de la academia clásica no aparecía por ningún lado. Es un mundo completamente distinto y tuvimos que prácticamente aprender el lenguaje. Hay Ya. muchas cosas y a mí se me derrumbaron muchos conceptos del mundo clásico. Por ejemplo, toda la teoría del mundo académico clásico define a la música en tres categorías, que es la folclórica, la popular y la clásica, o docta, o académica, o así llamada música culta. Y resulta que en los puntos de comparación que ellos hacen para argumentar por qué es la de más alto desarrollo, se esgrime que es la de más larga duración, la de mayor complejidad interpretativa, tiene conceptos creativos como objetivo, una serie de cosas así. Pero resulta que al día de hoy nos encontramos que hay, por ejemplo, en instrumentación, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos, la guitarra de jazz, la guitarra flamenca, tienen por lejos más técnica y más elaboración y más desarrollo que la guitarra clásica.
O sea, se nos derrumba el concepto. En el canto pasa exactamente lo mismo. Después, el elemento rítmico. Por lejos, la música popular tiene mayor complejidad y riqueza rítmica que la música clásica. Entonces, este quiebre es interesantísimo al siglo XXI. Por ejemplo, todo lo que se hace hoy día tiene en muchas áreas mayor desarrollo en el mundo de la música popular que en la música clásica. Y esas cosas nosotros nos llamó la atención de que habían conceptos para tratar la música que no tenían nada que ver con la música clásica. Por ejemplo, la manera de cantar. Daniel tomó clases con 3 profesoras distintas, una de jazz, otra de musical y otra justamente de las dos cosas. Cambiaron nuestros conceptos. ¿Cómo se logra, por ejemplo, en la música clásica es, al día de hoy es anacrónico, no se usa, es antinatural. Una persona podría decir, mira, se obtenía más volumen y los cantantes líricos no se echan a perder la voz. Correcto. Pero tiene una pérdida de expresión natural casi del 90%. Entonces, es interesante tomar las cosas desde ese ámbito. Al final nosotros integramos todo, hasta el día de hoy. Integramos el folclore, hacemos una introducción, un tema instrumental y usamos elementos del folclore, del pop y de la música clásica. La técnica de armonización de voces, por ejemplo, que usamos, es toda técnica del contrapunto y armonía y contrapunto del mundo clásico. Sí. Mira, hablando de eso, ha mencionado las composiciones instrumentales. Se habla mucho de la nueva canción chilena como nueva canción, pero en mi opinión, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, también fue una nueva música, nuevo sonido, una nueva instrumentación. Y se hicieron muchísimas composiciones instrumentales de gran belleza, algunas de gran elaboración. Bueno, yo siempre recuerdo el famoso tic-tac de ustedes. Sí. Es composición tuya, ¿no, Marcelo, no? Ese tic-tac, hasta el día de hoy estamos en un conflicto de derecho, porque el director del grupo Quilapayún, que Eduardo Carrasco, estaba una vez dirigiendo un ensayo nuestro. Y a mí me llamó mucho la atención un par de composiciones del maestro Sergio Ortega, que era profesor de composición en la Facultad de la Chile. Un gran músico, también muy amigo de Luis Advis. Clases vespertinas, ¿no? Sí, ahí trabajaba, en la escuela vespertina. ¿Y ustedes, fueron alumnos de esas clases vespertinas? Yo tomé clases con él, sí, en composición. Ya, sí. Ya, que eran los alumnos de Becerra. Claro, justamente. Vega y Luis Albi, eso. Justamente. Sí, entonces, con el tic-tac. Él compuso 2 temas. Uno era instrumental y se llamaba Amanda. Sí. Y el otro se llamaba... Bueno, en realidad los 2 temas eran instrumentales. Sí. Amanda Ortiga. Claro. Ram, pam, 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 taratán, tan, tan. Era un tema en 5 cuartos, algo así, que era interesante, pero lo que era bonito es que Sergio Ortega era muy amigo y estaba muy entusiasmado con meterse en el mundo de la música de raíz étnica o folclórica. Entonces, esos temas eran con quenas, con charango y con un ritmo latinoamericano. Y cuando yo llegué a este ensayo, estaba Eduardo Carrasco y yo le dije, mira, me parece súper bonito y interesante el tema que compuso Ortega. Se llamaba Ortiga, el tema que compuso, curiosamente. Entonces, empezamos a conversar y yo tomé la guitarra y él tomó la quena. Entonces empezamos a conversar y dije, claro, se podría hacer algo así como eso. Entonces empezamos, tan, tararán, pam, 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 pam. Empezamos con eso y empezamos inmediatamente a escribirlo. Bueno, pasaron los años, montamos ese tema, le pusimos tic-tac y nunca hablamos de cómo nació, nunca. Entonces,
en vista de este problema, nosotros lo inscribimos como Ortiga y Eduardo Carrasco lo inscribió a nombre de él. Entonces entramos ahí en un conflicto, porque el tema no es de mi autoría completa, como tampoco es de la autoría de él completamente. Nació en coautoría, coautoría. como la Sí, partida, que es en coautoría entre el Pato Castillo y Víctor Jara. claro. ¿Cómo nacen esas piezas instrumentales dentro de un contexto en el cual la palabra, el texto era importante, era lo realmente importante? ¿Cómo se da lugar también a la cosa puramente artística, que son los temas instrumentales? Bueno, ahí ocurrió, ahí hay una cosa con el público, con la gente. Mira, en el año 70, a fines del 73, o en enero del 74 creo que fue, nosotros hicimos una presentación en el Estadio Italiano. Y nosotros empezamos a montar temas que obviamente no podían tener ningún texto, ninguna letra relacionada con lo social. Ninguna. Y tampoco podíamos ser muy agudos en montar temas instrumentales que tuvieran relación con, por ejemplo, con la Unidad Popular, como el tema Charagua, que fue muy lindo, que lo pusieron en Televisión Nacional. Nos habrían vetado, pero inmediatamente, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, esa es la genialidad que tuvo Jaime Soto con el barroco andino, que usó corales de Bach o temas instrumentales de Bach para ser interpretados con estos mismos instrumentos y con estos mismos ritmos. Y lo hemos visto la última vez, en la primera parte de la entrevista lo hemos visto. Pero me interesa particularmente el saber, no sé, a qué se debe de que se hayan, ya desde la época de Violeta Parra. Violeta Parra tiene piezas musicales para guitarra sola, sin texto. Sí. Y Víctor Jara Sí. tiene varias cosas también, todos conocemos la partida, está Cai Cai Bilú, bueno, eso está justificado por el teatro, tengo entendido, pero es así como una práctica también de toda la nueva canción chilena, por un lado las canciones y por otra parte la música. Y a mí me interesa mucho esa parte. Eso está en el folclore en realidad. No, pero la música instrumental. Claro, pero por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos. El canto de la cuculí. Sí. O te voy a poner el ejemplo de Alturas. Sí. Luis Advi siempre me decía, ese tema es maravilloso. Es una composición de Horacio Salinas maravillosa. ¿Y qué es lo que tiene Alturas? Se aleja un poquito y va un paso más allá que el folclore puro, porque por la armonía, en fin. Pero tiene raíz, tiene identidad, que es propia de nosotros. Eso yo creo que es el fenómeno más interesante que aparece en la nueva canción chilena y en el canto nuevo. Es una cosa que nunca antes había aparecido en los cultores, en los grupos, en los cantantes. Más bien antes se cantaba, incluso es más. Lo que había de tradición en la música chilena eran otras cosas. El tango, el bolero, la rumba, en fin, todas esas cosas, pero nunca que un grupo de folclore que hiciera folclore creara sus propios temas instrumentales, o sea, música sola, música pura. Sí, es totalmente novedoso, es verdad, novedoso, sí. Novedoso. Y de ahí vinieron estos temas de Sergio Ortega, y de ahí también algunos de Luis Advis. Sí. Y también el Inti Gimani, Quilapayún, en aquella época ya empezaron a crear temas instrumentales. Unas piezas muy bonitas también. Sí. Oye, volviendo entonces a esas adaptaciones de canciones tradicionales latinoamericanas y de la nueva canción chilena, ustedes hicieron una adaptación muy bonita de la canción de Rolando Alarcón, Mocito que va remando. De hecho, fue la primera vez que la escuché, al igual que Santiago Penando Estás, de Violeta Parra. Después fui a descubrir las versiones originales. ¿Ustedes conocieron personalmente a Rolando Alarcón? Yo lo conocí en la peña de René Largo Farías, la peña Chile Ríe y Canta. Yo creo que es uno de los grandes olvidados de la nueva canción chilena. Sí, verdad. Exactamente. Y sin sentido, porque tiene canciones bellísimas. Yo
una vez en Brasil, fuimos a Brasil y nos invitaron un grupo brasileño, que ellos hacían una especie de pop rock, pero muy fino, muy bien elaborado. Y nos invitaron a un concierto en Sao Paulo, y ahí me enteré por qué ellos tenían interés en invitarnos. Abrieron el recital, el concierto, con un parabién de Rolando Alarcón, que es la paloma, el parabién de la paloma. A mí lo que me llamó mucho la atención es que nunca me había resultado tan interesante y tan bello el tema como en esta versión por este grupo brasileño, que lo supo trabajar de una manera completamente distinta, pero fueron fieles al tema, y fue extraordinario. Es decir, lo usaron para abrir el concierto. Y yo dije, ¿cómo puede ser que eso es impresionante? Eso es Rolando Alarcón. Jamás me lo habría imaginado que sonara así, de esa manera. Yo me quedé impresionado. De Rolando Alarcón, yo lo estoy redescubriendo a raíz de este trabajo, o sea, redescubriendo y descubriendo cosas que yo no conocía. Y nos damos cuenta que él es quizá el más universalista, porque le cantó, primero que nada, por supuesto, al folclore chileno, o sea, su raíz está, igual que Víctor Jara, está en el canto campesino chileno, ¿cierto? Aunque le cantó a todas las regiones. También le cantó a Chiloé, a todas esas regiones que no se conocían, porque el folclore oficial era solamente la zona central, ¿cierto? Entonces le cantó a Chiloé, a la gente del norte, de La Pampa, pero le cantó también a los pueblos americanos. O sea, bueno, claro, si somos americanos, exacto, somos, o sea, hermanos señores, tenemos las mismas flores. Dos himnos americanistas que son Los pueblos americanos de Violeta Parra y es Así somos americanos de Rolando Alarcón, a la cual agregaríamos también la canción Con todos de César Isela. O... Sí. No sé si es de él, él la cantaba por lo menos. Es de César Isela. Sí. Y claro, eso era el espíritu de la época también, o sea, la patria chica y la patria grande. Es verdad, ¿no? Es un tema que se está un poco olvidando, o sea, que había un verdadero patriotismo, pero que no era, que era compatible también con el sentimiento de pertenencia a una gran cultura que era continental, ¿no? Y ustedes también participaron en eso, porque empezando por la instrumentación, la temática fue sobre todo latinoamericanista, ¿no? ¿Y qué puedes decir al respecto? Sí, ahí hay algo muy interesante. Yo creo que así es como nace un movimiento musical. Es decir, la efervescencia que había, el espíritu que había, que ya se había iniciado en el periodo de la nueva canción chilena, era de tal magnitud que se estaba consolidando un movimiento de música propia. Cuando ven, por ejemplo, que todo lo que había hecho Chile era prestado. Uno dice, ok, está bien, pero es algo prestado. Es decir, el tango chileno, la cumbia chilena, el bolero chileno, pero es una cosa como a medias, porque es prestado, nace de una fotocopia, no nace de un proceso creativo. Entonces, creo que ese es el gran valor que tiene la nueva canción chilena y el canto nuevo, que incursionan, pero brutalmente en todo, es decir, en la música clásica, en la música folclórica, en la música popular. No hay que olvidarse que Víctor Jara empezó a trabajar con los Blobs en aquellos años. Sí. Víctor estaba fascinado, porque era un mundo absolutamente desconocido para él. Mira, de eso quiero hablar. Mira, justamente, yo recuerdo para uno de los caballos de batalla de la izquierda chilena y latinoamericana era la lucha antiimperialista. Y era una cosa que se tomaba muy en serio. O sea, el enemigo era Estados Unidos y su subcultura que nos invadía. O sea, en esa época la invasión cultural angloamericana estaba solamente en sus comienzos,
pero la izquierda estaba muy combativa con respecto a eso. Hoy en día ya se ha generalizado y a todo el mundo le parece fantástico. Y no hay ninguna voz contestataria frente a eso. Pero en esa época sí. Entonces yo recuerdo de que hasta la música rock estaba rechazada. Incluso consumir, tomar Coca-Cola era tomar las aguas negras del imperialismo. Claro, 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 Vestir con eran pantalones cosas absurdas. también era símbolo imperialista, o sea, era postura quizá extremista, pero fundada por Sí. una necesidad quizá de proteger una cultura que se veía amenazada, y lo cual es muy comprensible. Entonces había una cosa así hemos hablado la última vez, ¿no? Del tema de la preservación de la identidad, pero el tema del rechazo a todo lo que viniera de Estados Unidos, incluso el rock, ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Que el rock era considerado como... ¿Cómo consideraban ustedes esa música en esa época? No, nosotros estábamos abiertos a eso, y era fascinante. No, El pero problema no. que se decía, yo me acuerdo que se decía que era una música extranjerizante, Ah, enajenante claro, y frívola. claro, claro, pero los que decían eso eran personas de criterio estrecho. Pero, Y no era. o sea, ¿qué decían exactamente sobre la música norteamericana? Bueno, justamente eso, Eso dice. justamente eso. Eh, a nosotros nos acusaban por escuchar, por ejemplo, rock o pop. En ese tiempo nos escuchaban, como nos decían, ustedes están practicando desvíos. Eso, desvíos. Practicando Me acuerdo de desvíos. esa palabra. Claro. Practicando desvíos. Y lo más cómico es que en el mundo, en el conservatorio, habían profesores que nos prohibían hacer música fuera de la facultad. Entonces nosotros estábamos entre la espada y la pared. Por un lado nos cuestionaban que nosotros creáramos, que hiciéramos música fuera de la academia, y por el otro lado nos cuestionaban que estuviéramos abiertos a escuchar otros tipos de música. Éramos fanáticos de los Beatles. De hecho, en nuestra casa de ensayo, en el grupo, teníamos un tremendo cuadro de los Beatles. Nos encantaba. Sabíamos que no íbamos a imitar eso, pero eso no nos cerraba a decir fantástico, y podríamos incursionar, así como ellos incursionaron en lo suyo, nosotros imitar ese acto. Pero Ese acto. entonces, es verdad que en esa época en el pensamiento de izquierda era más bien de rechazo hacia toda esa música. No todo, Aunque fuera inglesa, pero ya era como mira, en el mismo mira, saco. no todo porque hay un hecho anecdótico que el Víctor, esto siempre lo comentó. Él fue, porque el Víctor trabajaba con DICAP, la discoteca del cantar popular. Un gran proyecto, sin duda. Entonces Víctor era prácticamente como de la casa ahí. Y habían contactado a los Blobs para que grabaran un disco. Y resulta que los Blobs, en sus textos, citaban todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Y resulta que personas con ideología malamente política, porque eso para mí no es ideología, para mí es una doctrina cerrada, absolutamente cerrada. No aceptaron que los Blobs cantaran, por ejemplo, que le cantaran a las flores o a las nubes. Entonces ellos los tildaron de evasivos. Y que Evasivo. eran, claro, que la música que tenía que editarse o grabarse en DICAP tenía que tener un contenido social o político contingente. Y los Blobs no estaban en eso. Entonces, finalmente se pelearon y se fueron, agarraron sus cosas y se fueron. Y cuando iban saliendo, se encontraron con Víctor afuera. Y Víctor les preguntó qué les pasó. Estamos decepcionados porque pasó esto, esto y esto. El Víctor les dijo, a ver, por favor, espérense aquí, espérenme. Él entró, el Víctor Jara, entró y los subió y los bajó. Es decir, les dijo desde la A hasta la Z, como diciéndole, ustedes están destruyendo lo más sagrado que nosotros estamos tratando de construir. Es justamente lo contrario lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que abrirnos a lo que más se pueda. Cuento corto, mandaron a buscar a los Blobs, les aceptaron todos los textos y volvieron a grabar.
Esto está incluso en las entrevistas que le han hecho a Borrego y a Gatti hasta el día de hoy. O sea, porque claro, el más político de todos, que era Víctor Jara, fue el que estaba más abierto a la pluralidad. Eso. Y además, además hay un fenómeno que pasó también en esos años, que es Woodstock, que de alguna manera también, por ese lado de la música pop, del rock, del folk norteamericano, abrió una brecha creativa también, que fue un movimiento que tenía también una base, una proyección social de otra esquina de esta historia de la música. Por lo tanto, eso también hacía que se enriquecía este mundo y había una apertura hacia ese lado, con músicos geniales que llegaron a enriquecer mucho la música en el mundo. Pero estaba esa batalla, eso que dices tú, eso que dice tu tocayo Marcelo aquí, estaba esa pelea como ideológica, de ser enajenación, de ser, claro, era una realidad. La cultura del enemigo. Claro. Una cosa patológica, es ridículo, absurdo por donde se mire. Incluso aunque fuera así, cosa que yo no creo que sea así, pero aunque fuera así, supongamos que el enemigo, un supuesto enemigo, posee un estandarte genial de cultura, ya sea de pintura, de literatura o de música. Bueno, fantástico, vamos a eso, aplaudamos esa música, tratemos de aprenderla. Es verdad, y nosotros nos acordamos que lo que nos llegaba de Estados Unidos era lo más comercial, no era no era Miles Davis lo que llegaba. Pero era música que iba junto con el consumismo y con cierta ideología también, que como todo es político al final. Sí, es cierto. Pero lo que pasa es que, claro, es verdad, dentro de esa confrontación terrible, Víctor Jara, siendo, como tú dices, el más político, y yo añadiría, proviniendo de un mundo muy tradicionalista, que es el campo chileno, fue el más abierto de todos. Fue el que más abrió puertas, integró, fue el más usado. Y sin renunciar a nada, es decir, no hubo ninguna traición de su parte, sino al contrario, de cierta manera, chilenizó al rock, o sea, lo nacionalizó, en vez de que el rock nos enajenara a nosotros los chilenizamos, algo así, se podría ver como de esa manera, ¿no? Pero no como una mera copia, no como suele suceder hasta todavía hoy en día, ¿sabes? Que son copias malas de fotocopias, lo que ustedes han dicho, sino como una cosa más con identidad propia. Eso es lo interesante. Concuerdo plenamente con tu comentario. Mientras Vivir en Paz es esta canción que se ha cantado mucho ahora en el ¿cómo se llama? En el estallido social, y nadie sabe de qué va la letra. Bueno, la canción original, ya hablaremos de Vietnam luego, fue una osadía, fue una cosa totalmente novedosa. Empieza con un tiple. No sé quién es el tiple, no sé si es Horacio Salida o si es el Pato Castillo. Cada uno me dice que soy yo. Ahí grabó el Patricio Castillo. Yo también sé que el Horacio Salina también grabó con el Víctor, y también conozco a Otárola, el Pollo Otárola, que también grabó con Víctor Jara justamente esos instrumentos. ¿En ese tema? Eso no sé. En ese tema no sé cuál de los tres fue. Empieza con un tiple. Claro, sí. Y después se mete la guitarra eléctrica, el bajo, la guitarra, la batería. No, ese tema es muy visionario, muy esperanzador. Hay otro tema así que es medio rockero también, es Abre la ventana. Ah, sí. María, abre la ventana. Sí, tiene una cosa así, en media Woodstock, así tiene algunas cosas así. Nació de esa beta. El Víctor Jara, lo que podemos comentar es que dentro de ese contexto muy pasional, muy rabioso, ¿no? de lucha antiimperialista, que estaba totalmente justificado por la política depredadora que ha tenido Estados Unidos y que siempre ha intentado aniquilar nuestras culturas, nuestras identidades.
y en ese aspecto la cultura chilena era mucho más débil que la cultura peruana o la argentina. O sea, es verdad que nuestra cultura corría peligro. Pero dentro de ese contexto muy complejo, Víctor Jara tuvo la inteligencia de también saber rescatar a gente como Pete Seeger o Malvina Reynolds. Las casitas del barrio alto es Little Boxes de Malvina Reynolds. Y la otra, el martillo. Sí, si tuviera un martillo. I had the hammer. I had a hammer, yeah. Y además, eso empezó ya desde los inicios. De hecho, el primer disco que graba con Quilapayún, que lleva por título Canciones de América Latina, que en realidad sí tiene 2 o 3 temas de América Latina, el resto son de todas partes del mundo, tiene hasta una canción israelí, en hebreo. Sí. Y tiene Hush By, de Peter, Paul and Mary, un grupo súper hit. Sí, claro. Época, muy bonita, la canción preciosa, creo que es una canción de cuna, ¿no? Y la canta él en inglés. Entonces hay una visión universalista que yo creo que empieza con Víctor Jara, que está también, y que sigue con Quilapayún, que ellos han cantado en todos los idiomas. Pero quizá empieza con Rolando Alarcón, y entonces vuelvo a hablar de Rolando Alarcón, porque le cantó, por supuesto, a toda América Latina, le cantó a Chile, le cantó mucho a Cuba, pero le cantó a Vietnam. Entonces, de eso vamos a hablar luego. Y también le cantó a los poetas soviéticos. Y le cantó también, tiene la balada de Abraham Lincoln, acuérdense. Increíble. O sea, que sabía que el imperialismo yanqui sí hay que combatirlo, pero no al pueblo americano, no al pueblo norteamericano, que también hay grandes personas y también hay una cultura interesante. Entonces, tuvieron esa inteligencia en una época que era difícil, el contexto de la Guerra Fría. O sea, tú no podías tener medias tintas, ahí eras de un lado o de otro, no había medias tintas. Entonces, eso es lo interesante, que tanto Rolando Alarcón como Víctor Jara tuvieron postura antiimperialista muy clara, además con canciones durísimas, con letras así, tratando a los yanquis de asesinos, pero con la inteligencia de saber rescatar también la otra parte, ¿sabes? Es interesante para las generaciones de ahora, de hoy en día, que son todo es muy binario, todo muy, ¿cómo se llama? Todo negro, todo blanco, ¿sabes? Maniqueísta, ¿cierto? Y es difícil digamos, los matices, matizar. Hemos hablado del tema, así, de las acusaciones en contra de España. No hay medias tintas ahí, todo es extremista. Y eso no es bueno, en esa época no. Entonces lo mismo también, se le cantó mucho a la figura de Lautaro, por supuesto, pero también se le cantó al repertorio español, y otra vez volvemos a Rolando Alarcón, con sus canciones de la Guerra Civil Española, o canciones... Exacto. Sí. ¿Qué la culpa tienes tú? Y entonces estaba claro que el enemigo era Estados Unidos. Y bien, es muy interesante esa postura universalista. ¿Qué pueden decir al respecto ustedes que lo vivieron de cerca? Pero incluso aún así, yo creo que tú lo señalaste antes, o ahora recién al paso, y ahí está la clave. Es decir, uno no mantiene o no cultiva enemistad, no hace enemigos con la gente. Curiosamente, en el Festival de la Nueva Canción Chilena, en el hoy Estadio Víctor Jara, en aquel entonces Estadio Chile, me recuerdo que fuimos y los Quilapayún nos presentaron nada menos que a Dean Reed, norteamericano. Cierto, el norteamericano está, claro. Y muy comprometido con él, ¿cierto? Sí. Incluso a su hija le puso un nombre chileno, producto de su vivencia en Chile. Él estaba muy, muy fascinado con el proceso chileno, con lo que estaba pasando en Chile. Estaba impresionado. Después, posteriormente, se vino a la Alemania Oriental y ahí tuvo un accidente de un helicóptero en una filmación de una película. Pero
no solamente Dean Reed, si uno mira a la Joan Baez, quienes estaban, artistas de todo el mundo, es decir, había la injusticia se defiende internacionalmente, es decir, la justicia, o por los valores, igual la belleza, la creatividad. Sí, sí, sí. Si hay creatividad, mira, siempre se ha hablado, por ejemplo, Jorge Luis Borges. Ah, sí, pero Jorge Luis Borges recibió el premio de mano de Pinochet. Sí, bueno, eso uno lo puede criticar, tomar posturas con un dictador fascista y criminal. Uno lo puede criticar, pero su obra merece el aplauso de los más grandes. Sí, 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 sí. Una cosa es su obra y otra cosa es... Bueno, lo mismo se podría criticar del otro lado. Hay innumerable cantidad de gente en Chile que no era de izquierda ni mucho menos, era gente de derecha y decían, bueno, pero estos grupos, esta música es genial, es fantástica. Sí, sí, Hay sí. casos, por ejemplo, el caso de... Nosotros conocimos a Gloria Simonetti en la casa de Luis Alves. Mira. Gloria Simonetti siempre ha dicho, yo vengo de otro mundo, pero ¿cómo fue que dijo una vez? Yo siempre he sentido que mi corazón es rojo. Así, qué curioso. Ella Ella fue cantó... la primera en cantar, siendo artista oficial del régimen de Pinochet, declarada. Ella fue la primera en cantar una canción de Silvio Rodríguez. Ojalá, cantó, ojalá en aquellos años, era una osadía, y lo cantó en el Festival de Viña del Mar. Increíble. Es decir, ¿qué es lo que nos dice eso? El respeto a la creatividad artística, el respeto a la belleza, que eso no es ideológico. Puede tener ideología, sí, eso sí, pero es ahí donde se rompen las miniaturas conceptuales de las ideologías políticas y pasa a ser más grandioso el criterio universal, el criterio artístico, el criterio humanista, creativo, etc. Es como, esa es la punta de la pirámide. Entonces, Vietnam, vuelvo a hablar de Vietnam. Todo el mundo se olvida de Vietnam, pero ustedes lo vivieron y se acuerdan de que se cantó mucho a Vietnam. O sea, era como la gran batalla, era la madre de todas las batallas, ¿no? Víctor Jara le cantó a Vietnam. Bueno, el segundo o primer disco no me acuerdo si fue el primero o el segundo disco de Quilapayún fue por Vietnam, justamente. Sí. Y hay una sola canción por Vietnam, en realidad, que es la que da el título. Y la letra es terrible. Yankee, Yankee, Yankee. Cuidado, cuidado. El Quilapayún hizo una obra, una cantata a Vietnam, sí, que es la cantata Ho Chi Minh. Nguyen Van Troy, perdón, Nguyen Van Troy. Vivir como él. Esa era vivir como... Sí. Y era de Luis Alvis. De Luis Alvis. La música es de un cubano que se llama, espérate, ya me voy a acordar, pero que en aquel entonces hizo la composición. Espérate, lo voy a buscar. Pero no es... Lo tengo ahí. Sí, no, pongo en pausa, lo voy a buscar. Aquí está el disco. Aquí dice... Bonito la carátula esa. Los hermanos Larrea. Los hermanos Larrea. Tú tienes una joya ahí en ese disco. Sí. Vivir como él. Efectivamente, Frank Fernández. Preludio e interludio instrumentales de Luis Advis. Relator Quilapayún. Claro. Maravilloso disco. Increíble. Claro. Muy increíble, un texto muy duro, muy... Sí. Y además, no sé si se acuerdan cómo termina la cantata, porque es una pequeña cantata popular. Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre. Claro. Ese era el grado de compromiso del pueblo chileno con Vietnam. Sí. Y de ahí esa canción, El derecho de vivir en paz, poeta Ho Chi Minh, y nadie sabía quién era el tío Ho. Nadie se acuerda. Y el líder, el patriota, ¿no? de Vietnam, que además era un poeta, igual que José Martí. Y hay una de las cosas que a mí me gusta mucho de España. Con Daniel hemos tenido la posibilidad de
hacer conciertos en España. Y una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de España es el carácter solidario que tuvo con los chilenos después del golpe militar. Es decir, nunca se ha dejado de relacionar todo eso como un acto brutal y como algo, como un periodo de la historia que también a ellos los toca profundamente porque vivieron la guerra civil o la dictadura de Franco. Pero esto me ha llamado siempre la atención. De todo, incluso no solamente de los artistas, sino que de la gente. Hay un conocimiento de lo que ocurrió. Y eso se vivió muy de cerca ese proceso, y porque como tú bien dices, los españoles venían saliendo de una dictadura, y mientras que nosotros entrábamos en una, se fue un cruce así claro. ellos iban hacia la democracia, y además fue una transición democrática ejemplar, porque todos, cada una de las partes han reconocido, y no, porque podrían haber empezado con una nueva guerra civil perfectamente, porque había tal carga de odio en ambos bandos. No, fueron muy sabios. Y para vuestra información, el rechazo a Pinochet fue unánime, tanto por parte de la izquierda que también por parte de la derecha. Pinochet quiso asistir al funeral de Franco y lo echaron a patadas, para que lo sepan. Para que lo sepan. Bueno, ahí hay una... Yo no me pierdo en eso, ¿eh? Yo digo, ahí hay un ejemplo claro de lo que es una nación, el sentimiento de la nación completa de los españoles practicó una solidaridad con el pueblo chileno, sin duda. Ahora, si yo pudiera decir qué hay de negativo, hay de negativo que fue el gobierno creo que de Aznar, con el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores, Matute, que fueron justamente los que mandaron a Pinochet a Chile, cosa que ni siquiera Inglaterra hizo. Inglaterra lo iban a enjuiciar. Sí, pero bueno, ya sabemos que justamente había roto esa política de independencia que siempre ha tenido España, incluso con Franco, de no aliarse con Estados Unidos. Franco se negó a apoyar ya que estamos hablando de Vietnam, de apoyar la guerra de Vietnam, y admiraba a Ho Chi Minh, decía que Ho Chi Minh es un patriota, Franco siendo anticomunista. Y además se sabe que tenía, o sea, no apoyó el bloqueo a Cuba, y ayudó mucho a Cuba por debajo, de una manera socavada, a pesar de ser anticomunista. Consideraba que por encima de las diferencias políticas, Cuba era hija de España y había que estar con los cubanos. Y, creo que Franco era de Galicia. Hubo 3 días de luto oficial en Cuba cuando murió Franco. Para que vea que la política es todo. Es que Franco era gallego, era de Galicia, tengo entendido. Claro, los dos eran gallegos. Los dos eran gallegos. Fidel Castro también. También. Entonces, ahí está. Que veas que la política es todo muy extraño, ¿sabe? Todo muy... Bueno, y el Che Guevara fue recibido en la España franquista, paseándose por las calles de Madrid, asistiendo a corridas de toro, cuando ya era el Che Guevara, ya era conocido, ya se sabía quién era. Recibió por el anticomunista Franco. O sea que todo es muy complejo y muy contradictorio. Y bueno, él nacionalizó todo. Él tenía una política de nacionalización, cosa que no tuvo Pinochet, que fue todo lo contrario. En fin, nos estamos yendo por otro lado. Mira, entonces, cómo se la cantaba Vietnam, y cómo los Inti Illimani tienen un tema muy bonito sobre Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, un tema instrumental, otro más. Curioso. Yo creo que el espíritu de la época era diferente, ¿eh? O sea, es como lo que decían al principio de la batalla de Chile, que la gente quedó impresionada porque hablaban diferente, los intereses y la información que tenía la gente era diferente. Y en ese tiempo la mentalidad, a pesar de que había también una gran polarización por la Guerra Fría, pero había una mentalidad mucho más abierta, más solidaria, más preocupados del mundo, del planeta entero, que solamente por el problema latinoamericano. Había como una proyección, es decir, estamos todos en este barco y los problemas bajo este sistema son más o menos el mismo, por lo tanto nos apoyamos unos a otros.
otro. Era un poco esa mentalidad. Vamos a hablar de la batalla de Chile, porque ese gran tríptico documental chileno que ha dado la vuelta al mundo fue, como ya sabemos, fue programado por primera vez en la televisión chilena, o sea, por primera vez después de casi 50 años. Sí. Y justamente los comentarios que más recurrentes es lo que tú acabas de decir. La gente queda sorprendida por el nivel cultural y la solidez intelectual que tenía el proletariado chileno. O sea, los mineros, los obreros, gente que a lo mejor no habían ido a la escuela, pero tenía una manera de... Entonces eso nos remite a lo que estuvimos conversando la otra vez, la política cultural que tuvieron los partidos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista chileno y también los sindicatos. ¿Qué me pueden decir al respecto? Bueno, tocamos ese tema también al comienzo. El flujo, la efervescencia cultural que hubo en esos años fue impresionante. Un despliegue de actividades culturales en todos los planos, todas las áreas del arte. En el teatro, en la danza, en la literatura, en la música. ¿Te refieres a la danza popular? Claro. Ya, eso. Yo me atrevería a decir que esto empezó incluso antes, empezó a fines de la década de los 60. Y Violeta estaba viva todavía cuando ya había una efervescencia respecto de todas estas cosas. Es que son valores universales. Es como cuando uno solidariza o se manifiesta en contra de la guerra, o en contra de las bombas atómicas, o en contra del nazismo, en contra del holocausto nazi, etcétera, etcétera, en contra del racismo. Entonces, todas estas cosas encienden un sentimiento que está en todos los seres humanos y mayor aún cuando uno le da contenido. O sea, que es una de las labores del arte, la educación. O sea, uno también educa, uno también comunica, uno también crea, uno también se relaciona, hace que el mundo se relacione en torno a todas estas cosas. Por eso que la gente lo recibe muy bien. Y eso ocurrió, yo diría, ya en esos años. Se veía venir este esplendor. En Chile significó el nacimiento de la música, de la nueva canción chilena y el canto nuevo. Ahí tiene su origen. En las me atrevería a decir que se hacían en los sindicatos, ¿no? Ya a principios del siglo XX. Era impresionante que no era solamente los sindicatos. Yo me recuerdo de haber ido a tocar a fábrica, industria, al agro, y a la vez ver, por ejemplo, en todo lo que hoy día es el barrio, en aquel entonces se llamaba barrio Villavicencio. El barrio Las Tarrias. En aquella época habían actividades artísticas, pero todo el día y todos los días. Era una cosa impresionante. Y por si eso fuera poco, uno salía a las callecitas que hay ahí, y en las calles había teatro, había artesanía, había pintura, había música. Era una cosa sin cesar. ¿En qué año? Luego, ¿En qué año me estaba hablando? Eso el 70, 71, 72. Pero yo diría que ya el 69 ya empezó toda esta efervescencia. Yo fui mucho a las peñas, por ejemplo. Me acuerdo que ya había mucha actividad en las peñas. ¿Tú fuiste a la Carpa de la Reina? ¿Conociste la Carpa de la Reina? No, ahí no fui. Yo fui ahí. Pero era bien chico, pero la conocí. Sí. Yo fui al Parque Forestal. Me acuerdo que vi a la Violeta Parra cantar. La vi por primera vez cantar en vivo ahí en el Parque Forestal. Estaba ella vendiendo sus arpilleras. Estaba ahí, me acuerdo, con un mate y una... eso debe haber sido... Claro, fue en los 60. Ahí conocí yo, me acuerdo, yo me tomé una imagen súper impresionante de la Violeta porque ella tenía sus cuadros y sus cosas de artesanía que de por sí eran interesantísimas. Pero la gente que estaba alrededor de ella. Qué bueno. Para ir a la Carpa de la Reina era re difícil, tengo entendido, ¿no?
estaba muy lejos. Eran peladeros, eran terrenos despoblados. Que todo eso era... no había ni locomoción pública, creo, ¿no? Había nada. ¿Cómo ibas tú para allá? Yo fui con mis padres, con mi papá y con mi mamá, tenían una citroneta, con la citroneta llegamos hasta allá, pero hay una película que se hizo de la Violeta, donde hay una escena que a mí me recuerda mucho el día que estuvimos ahí, porque era un día lluvioso, y era bien lúgubre. Ella cantó, ella después vendió sus empanadas, y era como bien triste para mí de cabros chicos, y que había una admiración sobre todo por la Isabel y el Ángel. O sea, nos criamos de chicos en los años 60 escuchando las cosas de la Peña, de los Parra, y entre eso me fascinaba mucho lo que hacían los dos hermanos Parra. Entonces la Peña de los Parra era como más alegre, ¿no? Se puede decir. Sí, claro. Y los discos que sacaron tenían una mezcla, era una cosa fascinante porque era tan nuevo, el río Manzanares y todas esas cosas que abrían un mundo que era impensable, o sea, para uno de chico. Pero eso de la carpa me impresionó mucho porque, bueno, a pesar de ser chico, era impresionante estar ahí con la Violeta, pero era triste, fue triste. Y después fue muy triste saber al poco tiempo después de su suicidio, que fue, me acuerdo, un verano, creo que fue en febrero, que ella se suicidó. Entonces me quedó como esa imagen de ella, de una situación bastante poquito depresiva. ¿Te acuerdas y era difícil llegar hasta ahí, había poca gente también. Sí. Estaba siempre vacío, casi. Es que ahí se juntaron dos cosas que no van juntas. La capacidad productiva, la genialidad de ser un buen productor o de ser un buen comunicador, o yo diría promotor de espectáculos, una cosa así, que en el caso de René Largo Faría funcionó perfectamente, a la perfección. Y en el caso de los que hicieron la Peña de los Parra también. La Violeta quiso, yo creo, eso mismo cuando ella vio lo de la Peña de los Parra, y era fascinante el fervor que había ahí. Pero resulta que falló la parte productiva completamente, se fue muy lejos a un lugar inhóspito, nadie se iba a ir a meter ahí. Entonces, había que considerar todos esos aspectos. No había movilización. Claro. No fue buena gestora cultural. Oye, Daniel, claro, ¿tú te acuerdas de cuál era el elenco de la carpa? No me acuerdo mucho. O sea, yo me acuerdo, creo que estaba la Hilda Parra esa vez, cuando fuimos, creo que me acuerdo de ella, y de la Violeta. La Hilda. Sí. Creo que estaban ellas dos. Había más gente, pero no, la verdad es que no me acuerdo mucho. ¿Tú sabes si fueron los bolivianos, el trío Los Jairas? Sí, bueno, ellos fueron parte tocaron ahí. Bueno, en la carpa. Claro, o sea, yo lo recuerdo después por la película que vi. O sea, pero yo no los vi a ellos. O sea, yo vi. La película es muy yo mala. vi fue la película es muy mala y fue criticada por la Chabela. Sí, claro. Pero hay algunas informaciones, me refiero a que. Pero todo muy mezclado y todo. Sí. Muy mal. En fin, bueno, comentario aparte. Claro. Pero en todo caso, yo no los recuerdo a ellos, no recuerdo que hayan estado ahí. ¿No? Estaban muy solos, estaba en el escenario, estaba ella. Recuerdo que estaba la Hilda y, bueno. Claro, lo digo por la relación en que todos sabemos que tuvo la Violeta con el pianista de ese sí, claro. Gilbert Fabre. Claro. Vamos a tener que terminar ya porque ya es la hora. Y bueno, hemos hablado cosas así un poco más generales. A mí me gustaría terminar con una nota así alegre, ¿no? Y recordar esas fiestas que hacíamos en casa de mis abuelos en la calle Panamá, en las cuales ustedes acudían y iban muchas veces. Y estuvieron para un cumpleaños mío, que coincide con el de mi papá, en julio, y estuvieron, bueno, había varias gente, estuvieron ustedes cantando, y creo que todavía tengo los cassettes que grabamos de esa fiesta. Increíble. Recuerdo que ustedes cantaron una canción que me marcó mucho, que después me enteré de que era de Nicolás Guillén, y que la había cantado Marta Contreras, que era
Mi nombre es José Miguel Nananina, soy... Sí, claro. ¿Cómo era? Soy como el árbol florido que ayer flores no tenía. Sí, ¿verdad? Sí, Increíble. cantaron esa. Y después Tienes tuvieron buena memoria. para el cumpleaños, para el santo de mi abuela, de mi abuelita Tita, Berta Rosa, entonces era para Santa Rosa, y ustedes cantaron también. Y uno de los integrantes que cantaba tango, y mi Sí. abuela estaba enamorada de él, Feliz. cantaba tango. Era muy bonito para nosotros también esos momentos, bueno, en esos tiempos difíciles. Yo me acuerdo porque era invierno cuando estábamos, entonces Sí, ahora que tú dices la fecha, es como la imagen que tengo. escuchaba la lluvia Y ahí sí, muy fuerte. y parece que había como unas ventanales, como una galería, no Sí, sé, algo sí, así, sí, unos ventanales. un patio de luz interior. Claro, claro, pero para nosotros era como un oasis, una cosa así como compartir en situaciones muy difíciles, en que uno andaba muy preocupado y andaba muy realmente asustado, viendo cómo hacer, como en esa situación de represión, de toque de queda, Sí, sí. ir a una Tengo casa así, entendido a casa de como que ustedes fueron un más oasis de una de... fiesta se hizo de toque a toque, que se quedaron toda la noche y salieron a las 7 de la mañana cuando se levantó el toque de queda, porque no podían salir. Eran típicas. Era Sí, eso, típico, típicas sí, sí, esos encuentros de toque sí. a toque. Fantástico, qué época. ¿No? Y yo me Bueno. acuerdo, entonces, en esta fiesta estaban ustedes, estaba Richard Rojas, estuvo Richard Rojas, Sí, Qué estuvo increíble, porque la hija del Temucano que cantaba también, ella estaba, yo me sí, recuerdo, sí. estaba la hija de Verónica, Tito Verónica Fernández. Baeza, que Sí, cantaba. sí, Y estaba el Piojo Salinas con el Guatón también, Paya, y tenían un dúo fantástico, cantaban claro. ranchera, Sí. y además improvisando, en paya, ¿no? Y, Oye, el y Richard Roja era mi profe, el estaba, Richard Roja era mi profe. sí, sí, sí. Estaba, Y yo, Parada, él no, sí, ahora sí, sí. ¿quién? Roberto Parada estaba ahí. Ah, Y en no ese me momento acuerdo de eso. estaba haciendo, mira, está mi hijo grande. Saluda, saluda a los maestros. Hola, Hola, hola. Vamos a tener que despedirnos, pero bueno. qué bueno. Sí. Estaban Oye, Marcelo, haciendo la apología de Sócrates. Espérate, ahora te lo doy. La Ah, claro, claro. apología de Sócrates y nos hizo un Sí, monólogo. me ¿Se acuerdan? acuerdo de eso yo. Sí, Estaba haciendo eso. sí. Estamos nosotros hablando del año 79, por ahí, 80. habíamos montado la cantata de los derechos humanos con él. Sí, Trabajamos claro, sí, juntos. lo sé. Él hacía el relato. Sí, Y sí. con el Piojo Salinas tuvimos una alegre experiencia juntos, que fuimos a cantar a un lugar que casi tuvimos que salir arrancando, pero fue genial eso, fue genial, nunca me voy a olvidar, en la costa. Sí, sí, sí. Es una gran persona, Sí, sí. que fue terrible lo que le pasó a su familia, pero bueno. Me acuerdo perfectamente con cómo mataron a su hijo. Y con Sí, su hijo sí. yo me fui mochileando hasta a La Tirana, nos fuimos a La Tirana con Yeah. carpa. Y él era más chico que yo y nos veíamos con frecuencia. Y a pesar de que él era más chico que yo, pero había como buena onda. Yo pololeaba con su hermana, con la Mirta. Mira, Y y de repente bueno, pasa el tiempo, por razón X, dejamos de vernos durante un tiempo y bueno, supe que lo habían asesinado. Que buscaban al padre, Benedicto Salinas, Claro. conocido Sí, como sí. el Piojo Salinas, y como no estaba, mataron a todos los que estaban, es decir, a su esposa, su hijo y su suegra, me parece. sí, Entonces yo fue fui a, horrible. a despedirlo ahí en la peña que él tenía, y ahí vi a El Isidro detrás de un vidrio. O sea, yo hacía un año que no lo veía y verlo después detrás de un vidrio, y lo que me llamó la atención es que ya le estaban saliendo bigotitos. Estábamos los dos entrando en la... Bueno, yo ya había entrado en la adolescencia, pero él ya también. Terrible, terrible. Qué Y, terrible eso. y bueno, y a pesar de todo eso se cantaba. Y yo tomé la guitarra y canté algo también, no sé qué canté, una cueca seguro. Y todos cantamos, ahí pasaron todos. Fue increíble esa capacidad de pueblo chileno de
dentro del contexto de la muerte, seguir cantando y seguirle hablando al muerto como si estuviera vivo. Yo estuve también tocando para el velorio de Sergio Ortega, que fue en el Museo de Bellas Artes, y yo toqué ahí, y en el cuerpo ahí, el féretro ahí en presente. Es una tradición nuestra también, el canto Sí. está siempre con la vida y con la muerte. Con el Pato Mans hicieron lo mismo. Sí, en su velorio. Así es. Pues. Así que no pare nunca el cante. El canto, bueno, yo hablo como los flamencos. El cante hondo. Oye, Marcelo, ¿necesitas que te mandemos algo de música? Te iba a mandar una canción que hicimos a Víctor Jara. Ah, sí, por favor, mándenme todo eso y todo lo que tengan subido a YouTube, porque yo pongo los enlaces, ¿sabes? Ya. A mi trabajo. Ya. Okay. Y para terminar, háblenme de sus proyectos más actuales, de música que están haciendo ahora y si tienen previsto ir a Chile. Yo creo que es importante que empiecen a volver, porque allá está el público, allá está nuestra gente, aunque sea de forma esporádica. Es difícil volver a Chile, ¿eh? Nosotros nunca hemos dejado de ser chilenos y de añorar el regreso a Chile, nunca. Y nunca hemos dejado de ser chilenos. Es una cosa muy extraña, cosa que le ha pasado a muchos artistas chilenos, a muchos, por no decir a la mayoría. Pero ese sentimiento siempre va a estar con nosotros. Como una vez me dijo un amigo argentino, que estábamos con la Mercedes Sosa, y nos dijo, bueno, conversábamos esto los tres, y nos dijo, nosotros somos tierra que anda. Es la tierra que salió a andar. Y es cierto, porque uno nunca deja de ser lo que es. La Mercedes nunca dejó de ser lo que era, por mucho que vivió en París o anduvo por todo el mundo. La Violeta igual. Respecto a lo que estamos haciendo, estamos grabando todos los días. Estamos, por fin, gracias a la pandemia, que nos tiene encerrados, hemos aprovechado de grabar temas que teníamos desde hace mucho tiempo archivados y los hemos rescatado y estamos grabando todo eso. Qué bueno. Es decir, espero que podamos publicar a la brevedad posible todo ese material. Tiene que ser así, claro, eso se tiene que dar a conocer. Yo por mi parte haré todo lo posible para divulgarlo. Queridos amigos, bien, muchísimas gracias por esos dos encuentros. Siempre se nos queda un montón de cosas en el tintero por hablar, porque ya tendremos oportunidad de vernos en persona. Sí, ya. Más fantástico sería. Así es. Mucho éxito, que siga la música, que siga el canto y nuestra música siempre. Y que viva Ortiga y que viva Chile. ¡Viva los Marcelo! Gracias, Marcelo, gracias. A ustedes, queridos amigos. Me parece que me voy a cambiar el nombre yo. Chao. Un abrazo grande, chao. Igual. Chao.